Buenos días, mi nombre es Karen Elizabeth García Pérez. Soy del curso de Ingeniería Eléctrica 2, sección H para el laboratorio, y en esta ocasión les hablaré sobre los instrumentos de medición. Un instrumento de medición es un equipo que se utiliza para comparar proporciones o magnitudes con un patrón, o sea, una unidad de medida que es estándar previamente establecida. Los instrumentos de medición son los encargados de hacer posible esta comparativa entre el objeto a medir y el patrón, arrojando un número que indica de forma lógica esta relación. Existen distintos tipos de instrumentos de medida según la variable que miden. Bueno, en realidad todo se puede medir, ya sea de manera indirecta o directa. Podemos ver en estas imágenes las variables que cada instrumento mide. Mencionaré, por ejemplo, los instrumentos de medición de ángulos, que se utilizan para medir el ángulo entre dos líneas y es muy común en la mecánica. También están los instrumentos de medición de temperatura, y de estos los termómetros son los más utilizados, miden la cantidad de calor de un cuerpo. Y los instrumentos de medición eléctrica, que son los que más nos interesan en este curso, son usados para medir cantidades, magnitudes o parámetros eléctricos. En este caso en particular hablaré sobre uno de los instrumentos de medición eléctrica más completos, que es el multímetro, también denominado polímetro o tester. Este es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas activas, como corrientes y potenciales, o bien pasivas, como resistencias, capacidades y otros. Podemos dividirlo en dos tipos. El multímetro análogo. Este multímetro tiene un aparato de tamaño reducido que tiene una interfaz con un indicador de aguja que indica en una escala el valor medido. Tiene una exactitud aproximada de medición de voltaje de 1% y un rango entre 0.4 milivoltios a 1000 voltios. Si hablamos de intensidad de corriente, puede medir entre 0.1 miliamperios y 10 amperios con una exactitud de 2%. También encontramos el multímetro digital, que es un instrumento de comprobación utilizado para medir dos o más valores eléctricos, principalmente la tensión, corriente y resistencia. Esta es una herramienta de diagnóstico estándar para los técnicos de las industrias eléctricas y electrónicas. Es el más utilizado hoy en día, ya que mediante un circuito el multímetro digital convierte los datos analógicos obtenidos en valores digitales y luego son mostrados en una pantalla. Estos tipos de multímetros miden con la misma exactitud que los analógicos, pero aumentan la precisión a la hora de leer la medición, ya que son pues con una pantalla LED y con la aguja hay un pequeño error. Gracias.